Quiero invitaros a que abramos la palabra del Señor en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, y comenzando desde el versículo 6 hasta el 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Por eso te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por Él. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio con la fuerza que viene de Dios, quien nos ha librado, nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su propósito y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Pero ahora esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien asimismo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por su causa padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten como norma las sanas palabras que de mí oístes en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pues amén a estas palabras. El apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta al joven Timoteo. Ya se acercaba el final de sus días, ¿verdad? Y Pablo da buenos consejos, no cabe duda, al joven Timoteo. Ahora bien, como dice en el versículo 13, ten como norma las sanas palabras que de mí oístes en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo definiríamos la vida cristiana? Pues la vida cristiana la podemos definir en tres palabras: fe, amor y conocimiento. La palabra de Dios es maravillosa y todos lo sabemos porque trae grandes bendiciones a nuestras vidas cuando la leemos y la meditamos en nuestros corazones. Permite comprender lo que es nuestra vida cristiana, el significado que tiene, y de una manera sencilla, cada una a nuestra manera, pero basado en la palabra de Dios, la vivimos, ¿verdad? Vivimos esa vida cristiana que tanto agrada al Señor, ¿verdad? Y que, como hemos dicho, Él permite que seamos instrumentos de alabanza para Él. Ahora bien, estas tres palabras que son muy importantes en la vida cristiana, como es la fe, el amor y el conocimiento, los vamos a definir en tres palabras, basadas en, primero, la fe. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Hay fe en nuestras vidas para salvación. Hay una fe que es para salvación. Tenemos que comprender que no somos salvos, que no podemos ser salvos sin tener fe. Somos cristianos porque por fe hemos creído y hemos recibido la gracia de Dios manifestada en nuestra propia salvación, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia de nosotros y esa gracia y ese amor lo podemos experimentar cada día en nuestra vida. Pero esto ha sido y es a través de la fe, ¿verdad? Es a través de la fe. Tenemos que comprender algo, y es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie se puede salvar a sí mismo. El hombre se salva por medio de la fe en Jesucristo, en aquel que hizo una obra de redención y salvación
para todos los hombres, ¿verdad? Y esa salvación solamente se puede aceptar por fe. Y tenemos que tener claro, ¿verdad?, que nadie es cristiano por lo que hace, ¿verdad? Nadie es cristiano por que se pueda acercar a Dios o ser cristiano por sus buenas obras, sus buenos conocimientos, sus buenos propósitos o cualquier otra cosa. Solo podemos acercarnos a Dios a través de la fe, de esa fe puesta en Jesucristo. Y luego hay otra fe, bueno, otra fe, la mía, hay fe, la fe para ver maravillas, ¿verdad? La vida del cristiano es una vida de fe, no cabe duda. Es una vida de salvación, como acabamos de decir, pero también hay una fe que nos ayuda a ver las maravillas de Dios, ¿verdad? En Juan 11:40, Jesús, ante la tumba de Lázaro, le dice a Marta, Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las maravillas y milagros están disponibles para todos aquellos que creen y oran con fe. Aquellos que claman creyendo recibirán lo que han pedido, ¿verdad? Y esto es una experiencia en nuestra vida. Sabemos que cuando hemos pedido con fe en nuestros corazones, cuando clamamos al Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar diario con el Señor, podemos ver maravillas. Y de hecho, yo diría que cada uno de nosotros, en esa vida cristiana, corta o larga, hemos visto y vemos grandes maravillas en nuestras vidas, oraciones contestadas, que el Señor las ha contestado, ¿verdad?, porque hemos depositado nuestra fe en Él. Así pues, si queremos ver, como le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ojalá en esta mañana haya aquí alguna persona que crea, porque si crees de corazón, verás la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es sentirlo en lo más profundo de nuestro corazón y sentir esa paz, ese perdón y ese gozo que es saber que Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado. Y la vida cristiana es un caminar por fe. Os voy a contar una anécdota que estaba buscando y me ha llamado la atención. Cuando la fe se pone en práctica, cuando la fe es una fe real, pues Dios puede hacer grandes cosas. Se cuenta que cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China y viajó en un barco de vela, mientras que se acercaba a la península de Malay y a la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocar a la puerta de la cabina. Al abrir la puerta, encontró al capitán diciendo, «Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentren puros caníbales. ¿Qué puedo hacer?» «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Taylor. El capitán respondió, «Yo entiendo que eres cristiano y crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré, pero primero tú necesitas levantar las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán. «No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco». Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Y después de 45 minutos, el capitán regresó a encontrar al misionero Taylor. Y Taylor todavía estaba de rodillas orando. Y dijo el capitán, «Puedes dejar de orar. No sabemos qué hacer con tanto viento que tenemos». La verdad es que cuando nos hincamos de rodillas, cuántas cosas puede hacer el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de lo que el Señor hizo en aquel momento con aquel gran misionero. Y la verdad es que también necesitamos fe para agradar a Dios. Es muy importante que haya fe en nuestros corazones, porque
Qué precioso es cuando nos agradamos los unos a los otros, pero más precioso es cuando agradamos a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Como decimos, la vida cristiana se vive por fe y no por vista. Veo y creo. Hoy día es triste decirlo, pero es así. Falta fe. Falta fe en nuestros corazones, en la Iglesia. Pero qué decir en el mundo. El mundo nos han enseñado y nos han acostumbrado a que todo tiene que ser demostrado. Todo se tiene que ver, ¿verdad? Todo se tiene que ver. Pero la verdad es que no es así. La vida cristiana se vive a través de la fe. Y para agradar a Dios tenemos que tener fe, porque sin la fe es imposible agradarle y honrarle a Él. Adoramos por fe, oramos por fe, servimos por fe y predicamos por fe, ¿verdad? Esta es la vida del creyente. La fe nos da la convicción de adorar a un Dios vivo. Qué precioso es saber que a Dios nadie le ha visto jamás y nuestros ojos físicos no le han visto, ¿verdad? Nadie puede decir que ha visto a Dios. Pero qué bueno tener unos ojos de fe, porque con esos ojos espirituales sí podemos contemplar la gloria de Dios y sí que podemos verle a Él y acercarnos a Él y agradarle a Él, ¿verdad? Así pues, es muy importante que la fe sea algo real en nuestras vidas, porque esto va a traer grandes bendiciones. La otra palabra es amor. La vida cristiana se evidencia cuando hay amor. No se entiende una vida del creyente donde no hay amor. El amor es muy importante para la vida del creyente. Dice en 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Si verdaderamente hay una palabra que define la vida cristiana, es el amor. Y no podemos decir que somos verdaderos cristianos si no hay amor en nuestras vidas. La Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios de amor. Y como hijos que somos de Dios, debemos reflejar ese carácter en nuestra vida. La verdad es que es tan precioso encontrarte con personas que aman y que aman desinteresadamente. Qué bueno, ¿verdad?, es encontrarse con personas que aman desinteresadamente. Porque el amor, como dice ese capítulo 13 de 1 Corintios, es algo perfecto, ¿verdad? Se nos da una demostración, se nos dice lo grande que es el amor, ¿verdad? Y es algo que no va a pasar, el amor es algo que está ahí constantemente. Ahora bien, nosotros tenemos que practicar ese amor para nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer cuando somos creyentes es vivir ese amor para nuestro Dios, para nuestro Padre. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En 1 de Juan 4:19 se nos dicen estas palabras. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios por nosotros en enviar a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos es el principal motivo de amor. Podríamos pasar mucho tiempo pensando ¿por qué Dios hizo esto por nosotros? Pero nunca llegaríamos a una conclusión en nuestra mente. Es algo que tenemos que aceptar por fe. Porque un Dios tan grande y tan poderoso
haya podido tener misericordia de hombres y mujeres que somos tan rebeldes y tan malos. Pero Dios, en su amor, manda a su Hijo a morir en una cruz para rescatarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna. Qué amor tan precioso, ¿verdad? Qué amor tan grande. Es incalculable. Y por mucho que nos paremos a pensar, nunca vamos a entender ese amor, ¿verdad? Pero le damos las gracias, porque eso fue una realidad. Eso fue una realidad. Cristo Jesús murió en esa cruz para salvarnos. Y no debemos de condicionar nuestro amor a aquello, porque a veces somos así los humanos. Condicionamos nuestro amor en aquello que queremos recibir o vamos a recibir. Te amo si me das. Pero si no me das, ya no te amo tanto. ¿Verdad? Y a veces podemos caer en el error, también como cristianos, de amar a Dios en la medida que Él nos da. Y eso tenemos que evitarlo. Tenemos que entregarle nuestro corazón y todo nuestro ser a Él. Porque Él nos ama. Él ha tenido misericordia infinita con nosotros. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que amarle de una manera sincera y de corazón. Ahora, amor para nuestros hermanos. En 1 Juan 4, 20-21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El verdadero cristiano ama a su hermano en Cristo. Ama a los que forman parte de su iglesia y a los que forman parte de la familia de Dios. La verdad es que eso es una realidad. Eso es una realidad. Amamos a nuestras familias carnales. Las amamos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a hacer lo que sea por ellos. Pero, ¿cuánto amamos a nuestra familia espiritual? Yo diría que mucho, mucho, ¿verdad? Y hay hermanos que incluso han dado la vida por esta familia espiritual. Esta mañana en Buenas Noticias, no sé si la habéis visto, cómo corportores llevaban la Biblia y la palabra de Dios la extendían por toda Europa y también en España, ¿verdad? Y eso, ¿por qué lo hacían? ¿Porque ganaban mucho dinero? ¿Porque ganaban mucha popularidad? No, lo hacían porque amaban al pueblo de Dios, porque amaban a ese pueblo que necesitaba la palabra de Dios y tenían que llegar esas Biblias y a través de esas Biblias poder alcanzar a otras personas. Eso es realmente el amor, ¿verdad?, que nos tenemos que tener. Lo que pasa es que a veces también la vida cristiana, pues por nuestra parte humana, ¿verdad?, pues somos a veces rebeldes y cometemos errores, ¿verdad? Y el enemigo es muy astuto y quiere traer contiendas sobre su iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que vivir con sabiduría, viviendo en armonía, ¿verdad? Y siendo un cuerpo fuerte, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser fuerte y estar muy unido para avanzar. Todos sabemos que vivimos tiempos pues difíciles en cuanto a las creencias, ¿verdad? No cabe duda de que hay muchas personas que conocen el Evangelio cada día, ¿verdad? Y muchas personas que tienen interés. Pero el pueblo de Dios tiene que ser fuerte para caminar en la unidad y avanzar en ese propósito de llevar la palabra del Señor a toda criatura. Dice en 1 Corintios 1:10, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os pongáis todos de acuerdo
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo parecer. Ya Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Había problemas de desunión, de que uno querían hacer una cosa y otros querían hacer otra. Pero Pablo, como siempre, exhortando a la iglesia, les da estas palabras, ¿verdad? Que seamos todos de un mismo parecer. Y luego está ese amor a nuestro prójimo. Ese amor a nuestro prójimo. En Romanos 13:9 dice, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La vida cristiana debe reflejar en nuestras acciones amar a nuestro prójimo. No solamente mostrar amor para nuestros hermanos, sino también para aquellas personas que no son cristianos. Y en esto, pues la verdad es que como iglesia tenemos que felicitarnos. Y lo digo así, porque el Señor nos permite ayudar a otros en la medida que podemos. Y está esa obra social que podemos realizar, pues repartiendo alimentos, que por supuesto vienen del Banco de Alimentos, pero es una obra preciosa, ¿verdad?, la que podemos hacer ayudando a la gente que lo necesita. Y eso se llama amar a nuestro prójimo. Y amarles, pues, ayudando también en todo lo que podemos. Siempre estamos abiertos, ¿verdad?, como iglesia, como consejo, ayudar a las personas que lo necesitan. Creo que el Señor ha puesto en nuestros corazones ese amor, ¿verdad? No es un amor perfecto, pero es un amor que se abre y quiere alcanzar a otros, ¿verdad? Y quiere ayudar a otros. Así pues, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder hacer esta obra social y a la vez, pues también, cuando lo hacemos, pues cómo no, nosotros también queremos expresar el amor de Cristo. Y el amor de Cristo, pues lo expresamos, pues comunicando su palabra, ¿verdad? No solamente dándoles ese alimento que es para sus cuerpos, ¿verdad? Ese alimento que es físico, sino también queremos llegar a ellos para poder darles un poco, ¿verdad?, de ese alimento espiritual que es comunicando y leyendo la palabra del Señor. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son necesarias en la iglesia, en tu vida, en mi vida, porque dice el Evangelio que a través de estas buenas obras van a glorificar a Dios. No te canses de hacer el bien, hermano. Yo ya tengo cierta experiencia y ciertos años y puedo deciros algo. Por mi trabajo y por relación con muchas personas, pues ofreciendo trabajo, dando trabajo, tengo la experiencia de que quizás al tiempo, un año o varios años, me han venido personas y me han dado gracias por aquel trabajo que les di o por aquella cosa que hice con ellos, ¿verdad? Y la verdad, siempre también te relacionan como cristiano, ¿verdad? Y es un privilegio que tú puedas decir, bueno, lo hice porque soy cristiano y tengo que hacerlo porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Y esto realmente trae gran alegría a nuestro corazón. Por dos motivos, porque humanamente te da satisfacción, pero lo más precioso es que cuando tú sabes que lo has hecho porque el Señor te ha ayudado a hacerlo, le estás honrando a Él. Y es que nuestras vidas tienen que ser vidas que honren continuamente la gloria y el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Así pues,
una de las mayores obras que podemos hacer, ¿sabéis cuál es? Es compartir el Evangelio con otras personas. Porque compartir el Evangelio es lo más grande. Porque el ser humano necesita de la salvación de Dios. ¿Y sabéis cómo pueden alcanzar la salvación de Dios? Claro que lo sabemos. Es predicando el Evangelio. Si no les hablamos de Jesucristo, de su palabra, las personas no podrán creer. Porque para tener fe, primero tienen que saber esa palabra, ¿verdad? Tienen que creer en la palabra. Tienen que creer en la palabra. Así pues somos llamados a predicar el Evangelio constantemente. Yo a veces me avergüenzo un poco, y quizás a vosotros también os pase eso. ¿Cuántas oportunidades tenemos a lo largo del día? Y yo diría que las aprovechamos poco, ¿verdad? Quizás porque estamos pensando en otras cosas, quizás porque vamos a nuestra manera, pero no cabe duda de que yo creo que siempre, si se lo pedimos al Señor, a lo largo del día podremos tener oportunidades de predicar la palabra. Y la verdad es que a veces nos entretenemos más en hablar de otras cosas que de predicar la palabra. Y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para que nos ayude a saber aprovechar el tiempo. Y cuando estemos con personas, podamos reflejar ese amor hacia ellos predicándoles la palabra, porque es lo mejor que podemos hacer. Porque la palabra de Dios, creyendo a través de la palabra de Dios, ellos podrán obtener la vida eterna. En esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. En esta mañana quizás haya alguien aquí que aún no conoce a Cristo, pero tienes que escuchar la palabra de Dios si quieres conocerle a Él personalmente, porque Él es el medio que Dios ha dejado para que podamos ser salvos. Leer, conocer y meditar en su palabra. Y esa palabra, llegada a tu corazón y guiada y tocado por el Espíritu Santo, podrás encontrar a Cristo. Así que acerquémonos cada día a esa palabra, ¿verdad?, que puede darnos sabiduría y entendimiento. Dice en primera de Timoteo 4, 1 y 2, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, yo te requiero que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Argumenta, reprende, exhorta con toda paciencia y enseña. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero también es lo que nos dice a nosotros. Tenemos que predicar la palabra en todo tiempo, ¿verdad? Exhortar con paciencia y enseñar. Y luego está el conocimiento. Otra parte importante de la vida del creyente es el conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y toda comprensión. Quizás esta es la palabra que menos importancia le damos en la vida cristiana. Pero por no tener conocimiento es que somos engañados y caemos en muchos errores. Sí, el conocimiento es muy importante, hermanos. El conocimiento es muy importante. Por eso es que tenemos que estar constantemente aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo los unos de los otros, ¿verdad?, para no ser engañados. Y hoy día vivimos en un tiempo en que lo más fácil que nos puede pasar, ¿sabéis qué es? Que nos engañen. Y de muchas formas y de muchas maneras. Somos tan vulnerables
y tan frágil es el engaño en estos días. Por eso necesitamos que el Señor nos dé sabiduría y conocimiento para no ser engañados y para no caer en muchos errores, ¿verdad? Aferrarnos a la palabra de Dios verdadera y no caer en errores. La vida cristiana tiene que estar enfocada en el conocimiento de Dios y de su voluntad y de su palabra. Yo creo que una de las oraciones que cada creyente deberíamos hacer cada mañana cuando nos levantásemos, que yo creo que así es: Señor, revélame tu voluntad para este día y dame sabiduría para vivir. Porque es algo vital y necesario hoy día en nuestras vidas y en la Iglesia, ¿verdad? Y en la Iglesia. Conocimiento para no ser llevados cautivos de los engaños. El pueblo de Israel cometió muchísimos errores, muchos errores. En Isaías capítulo 5 y versículo 13 dice: por tanto mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Porque no tiene conocimiento. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios en muchas ocasiones y fue llevado cautivo a Babilonia porque no tuvo conocimiento, porque sus líderes se dedicaban, sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Cuando falta conocimiento en una familia, en la Iglesia, en una nación, pues se pueden cometer muchos errores y se pueden pasar muchas necesidades. Y se pueden pasar muchas necesidades. Por lo tanto, qué importante es que tengamos conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Para que estas cosas no acontezcan en nuestros hogares, en nuestra Iglesia y, por supuesto, en nuestra nación. Porque también somos llamados a orar por los líderes que gobiernan las naciones. La vida cristiana se trata de saber reconocer los engaños del enemigo, ese enemigo Satanás, reconocer las falsas enseñanzas. Y eso solo se puede lograr a través de la palabra de Dios. Dios espera que cada uno de nosotros, los cristianos, crezcamos en conocimiento para poder vivir vidas agradables que lleven fruto para su gloria. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo más importante es creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Y si así lo hacemos, difícilmente seremos engañados. Nuestros hogares, nuestra Iglesia, será prosperada grandemente y bendecida por el Señor. Y para concluir, podemos decir y resumir que en la vida cristiana no puede faltar la fe, el amor y el conocimiento. Hermanos, que no falten en nuestras vidas estas tres palabras tan importantes para crecer y glorificar al Señor y ser grandemente bendecidos. Y hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reflexionar si estas palabras están verdaderamente en nuestra vida. Y si no, tenemos que reconocer que nos es necesario nacer de nuevo. Si estas palabras no están en tu vida todavía, es un día extraordinario para que reflexiones sobre ello y reconocer que las necesitas, pero que solamente el Espíritu Santo puede dártelas, y es creyendo en el Señor Jesucristo. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para que vivamos vidas pues como a Él le agrada, vidas que honren constantemente su nombre y le agraden a Él. Pues vamos a tener una oración y después ya damos paso a Miguel Ángel. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, queremos darte las gracias en esta mañana porque tú nos hablas siempre a través de tu palabra. Y, Señor, reconocemos que
nos falta fe muchas veces. Nos falta ese amor, Señor, para nuestro prójimo. Y, Señor, también reconocemos que nos falta, Señor, conocimiento. Pero aquí estamos, Señor, en esta mañana, un puñado de hijos tuyos. Y te damos las gracias, Señor, porque nos permites adorarte a ti, Señor, y nos permites gozarnos en la comunión los unos con los otros. Y esto ya es un gran privilegio para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos guardes y nos bendigas cada día de nuestra vida y cada día nos acerques más y más a ti para, Señor, amarte y obedecerte. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.